por tres etapas que lleva una iglesia cristiana. Acuérdate que la iglesia pasa por tres etapas. Amén. Amén, amén. En este día, gloria a Dios. Aleluya. Vemos, hermano, que había un hombre que estaba deseoso por ser bautizado, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla del grupo. Amén. Nos habla de que en este capítulo, ¿verdad?, de los Hechos, que el hombre estaba deseoso, él conocía palabras de Dios, pero dice que se le acercó, amén, Felipe, y él le preguntó a Felipe que él quería ser bautizado, que si había algo que pedía. El cristiano pasa por varias etapas en la iglesia, pero uno de los primeros de los comienzos del cristiano, cuando primeramente, antes de que pueda recibir o ser miembro, tiene que ser arrepentido. Amén. Por eso es que el cristiano tiene que pasar por ciertos procesos, y uno de los primeros pasos es el arrepentimiento. Amén, amén. Antes de que pueda ser, ¿verdad?, o bautizado o llegar a cierta etapa. La iglesia, acuérdate que se compone, ¿verdad? Dice en Timoteo, la palabra del Señor, que la iglesia tiene muchos miembros, ¿verdad? El cuerpo es un cuerpo y cada cuerpo tiene su función, tiene su miembro, así es la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo y cada miembro tiene su función. Amén. Vemos que la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de que primeramente tenemos que pasar por un arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice: y al oír se compusieron su corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, he aquí que haremos. Vemos, ¿verdad?, que la iglesia primitiva, amén, cuando el Señor andaba predicando el Evangelio, antes de que el Señor saliera, ¿verdad?, llegó Juan el Bautista. Y Juan Bautista, ¿verdad?, dijo: yo abriré el camino, ¿verdad? Dice que Juan fue el que abrió el camino para Jesús. Y dijo: yo bautizo con agua, mas el que viene tras mí bautizará con Espíritu Santo. Juan abrió el camino, ¿verdad? Dice que la palabra dice que Juan era como primo segundo, amén, de Jesús. Era hijo de, amén, gloria a Dios, aleluya, de la prima de María. Amén. Y vemos que al pasar el tiempo, ¿verdad?, dice que muchos no sabían, estaban escuchando mensajes, decían palabras de Dios, pero no sabían lo que tenían que hacer. Acuérdate que para eso están los pastores, para descubrir. Por eso están los pastores, ¿verdad? A veces hay personas que, porque leen estas palabras, estos versículos, ya lo necesitan. Pero para eso Dios tiene su siervo, ¿verdad?, tiene sus pastores para instruirlos. Amén, en la palabra del Señor. Y en este momento tienen un líder, ¿verdad? Te llega Pedro. Después de Juan se levantó un líder, gloria a Dios, que tocó mucho con Jesús, ¿verdad?, por ciertas cosas que hacía, por su ligereza. A veces le causó mucho problema, pero tuvo que dejarse moldear. Él no se dejó moldear hasta el extremo, gloria a Dios, que vino a ser uno de los grandes predicadores. En la palabra del Señor nos habla también en el libro de los Hechos 2, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor lo recomendó a Pedro, ¿verdad?, que se tenía que, ¿verdad?, bautícese en cada uno porque era necesario. Hay personas que pasan 5, 2, 3 años y no se bautizan porque no están preparados. Otros dicen: no, yo no me puedo bautizar porque yo no he sido casado. ¿Por qué esperan? La Biblia dice, ¿verdad?, que los fornicarios no entran, no podemos. Por entonces tenemos que arreglar nuestra vida con Dios para llegar al cielo. Hay iglesias por ahí que te bautizan, no te preguntan porque los ministros, los pastores o los líderes que tienen ahí, si es que se llaman pastores, los que están pendientes al monetario, los bautizan para que se hagan miembros, para así poder recibir de su moneda. Lo hacen miembros ya. Si ni siquiera esa vida procesar, ¿cómo tú me vas a decir que yo voy a bautizar una persona que está en pecado y todavía no termina de salir de su pecado en fornicación? Cuando lo estoy sacando, todavía sigue en fornicación, no puedo ser bautizado. La Biblia en ningún momento registra el bautismo de los niños, sino el hombre que tiene la conciencia de hacer el bien y el mal. Tenemos la capacidad. Un niño no tiene ninguna malicia. Amén, amén, aleluya. Como gloria a Dios, debe estar muy atento, gloria a Dios. Aleluya.
Pero vemos que Pedro, ¿verdad?, se lanzó a predicar la palabra de Dios y le decía: arrepentíos, dejen de hacer lo que están haciendo, déjense de religiosidad, convertíos al Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, para que puedan recibir el don del Espíritu. Otra palabra, para que puedan recibir el regalo del Espíritu. Hoy en día que hay muchos que son maestros, pero no viven una vida en santidad. Hay maestros en las iglesias, hay gente que no son dignos de que estén parados porque, aleluya, no se han arrepentido verdaderamente de corazón. Pero Pedro le recalcó que se arrepintieran. Aún Pedro andaba con Jesús, hicieron milagros y le cortaron dinero. Hacía muchas cosas que el Señor le tenía que detener. No sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Que si el hombre no se mira, le corta el cuello también. Porque Pedro era muy impulsivo, le faltaba ser moldeado. Cada cristiano, para poder crecer espiritual, tiene que dejarse moldear, hermano. Amén, Tiene que dejar que Dios nos moldee para que Dios haga, amén, y que haga, ¿verdad?, un arrepentimiento y que viva sinceramente delante de Dios. Dios quiere una relación verdadera con Él. El Señor le dará la misma respuesta, ¿verdad? Y tener una relación con Él, amén, y con el Señor. El Señor le dará la respuesta. Dice, amén, que a través de Pedro, que en el día de Pentecostés, amén, se convirtieron como 3.000 almas arrepintiéndose. Amén. Y ahí Pedro comenzó, ahí aprovechó después de esa fiesta, de esa promesa que el Señor le dijo. Santo Dios. Amén. Que no salgara hasta que no fuesen investidos. Amén. Y dice la palabra del Señor que después que fueron investidos, así fue que el Señor pidió a glorificarse. Amén. Cuando son investidos por el Espíritu Santo Santo, Dios, hermano, pero tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que gatear para poder caminar. El niño primero, todavía no he visto un niño que salga andando antes de gatear. De un billón. Pero tiene que empezar poquito gateando para después caminar, para después salir a lo que sabe hacer. Pero tenemos que empezar. Todavía no he visto un niño que empiece el cuarto año de universidad. No, tiene que pasar por los primeros años. Amén. Y así que Dios quiere, ¿verdad?, que pasemos, que seamos moldeados, que vamos pasando de un proceso al otro para que Dios se glorifique, pero tenemos que dejar que Dios nos moldee. Tenemos que dejar que Dios sea que tome el control de nuestras vidas, hermano. Por eso, ¿verdad?, nos habla la palabra del Señor en el libro, ¿verdad? Dice que en esa primera prédica de Pedro, casi 3.000 personas se convirtieron y necesitaban ser bautizados, pasar por el segundo proceso. Después que se convierte, que se arrepiente, la persona tenía que pasar por ciertos procesos. A pesar de que Pedro todavía le faltaba aprender algunas cosas más, pero Dios lo moldeó, lo puso en el lugar que quería y fue y predicó la palabra de Dios. Amén. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, mi hermano? A veces hay cosas, ¿verdad?, que llevamos años en la iglesia y todavía nos faltan cositas que sacar. Amén. Y a veces hay cosas que nos duelen por la palabra, cuando predican, pero es que Dios quiere algo mejor para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en el libro de Isaías, que todos nosotros nos descarriamos, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Santo Dios. Creemos que estamos bien. Creemos que estamos bien en nuestra vieja religión, pero Dios tuvo que venir, ¿verdad?, y morir por nuestros pecados, cargar el pecado de nosotros, echarse en la culpabilidad del hombre pecador, pecaminoso. Amén. Y Él llevó nuestras enfermedades. Herido fue por nuestras enfermedades, morido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mas por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor nunca, aleluya, la hora de los milagros no ha pasado, hermano. Dios sigue obrando. Gloria a Dios. Nosotros somos los que a veces dudamos, pero el Señor sigue obrando. Cuando una iglesia no quiere aceptar, Dios no va a querer salir. Dios se va a mover donde quiere. Cuando Dios quiere moverse en un lugar, se mueve.
¿verdad? Que el cristiano que viene a Cristo tiene que dar un giro de 180 grados. ¿Sabe lo que es un giro de 180 grados? Como decía el soldado, completamente. Cuando va al ejército uno, ¿verdad? Lo primero que le encuentra el soldado es saber cómo pararse, cómo comportarse. Y si dice about face, tiene que voltearse completamente, dar un giro de 180 grados. Cuando estaban en el mundo, aleluya, volteamos hacia la cruz, que es Jesucristo. Gloria a Dios, porque Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es la vida, hermano. El cristiano que da un giro completo, dejaron atrás el pecado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Santo Dios. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestro modo de ser. Tenemos que cambiar esa rebeldía. Esa rebeldía, una rebeldía que se nos quiere nosotros. Tenemos que salir de eso porque un poquito de levadura leva todas las cosas. Una espinita, hermano, si no la sacamos de nuestro corazón, se convierte, va creciendo el coronel, se va creciendo la rebeldía. Y lo peor del mundo, hermano, es que una persona, ¿verdad?, se rebela contra los siervos de Dios. Nada le va bien. Hay personas, hay líderes que se quejan porque tenían una posición. Aleluya, ya se creen que son, que tienen que decir al pastor lo que tienen que decir. Sí, el pastor aceptará consejos, pero a veces vemos muchas iglesias que son los primeros. Dice la Biblia, si creen que estás firme, verás que no caiga. Y a veces tú miras dónde está fulano, tanto que regañaba, tanto que peleaba, tanto que... ¿Dónde está? Porque puso, le faltaba. Dice la Biblia, primero quita la vida que está tu ojo antes que vaya a quitar a tu hermano. Pero Dios sabe todas las cosas. A veces Dios nos prepara, ¿verdad?, para estos tiempos que vivimos. Vemos también, ¿verdad?, como iba diciendo, después que pasemos por esos procesos del arrepentimiento, entonces viene el proceso del bautismo. ¿Qué es el bautismo, verdad? El bautismo es, como decimos, es algo exterior. El arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, es algo interior. Pero el bautizo es algo exterior que se ve, que nos muestra de que verdaderamente hemos sido arrepentidos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es? Dice, dolor y pena de haber ofendido a Dios y la convicción de no volver a pecar. No volver a pecar jamás. Amén. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad?, dice que predicó acerca del arrepentimiento para perdón de pecado. Y dice que lo bautizaba Juan, ¿verdad?, en Marcos 1:4 dice que Juan lo bautizaba en el desierto. Amén. Y predicaba el bautismo para arrepentimiento y para perdón de pecado. Juan se mantuvo predicando la palabra del Señor. Amén, como decía. Pero dice también la palabra del Señor en el libro de Marcos 1:15, dice, y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el Evangelio. Santo Dios. ¿Por qué creer en el Evangelio, hermano? Porque para bautizarse, bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, hermano. Hay personas que bautizan en el nombre de Jesús. O en yo le decía de congregación que aún de los testigos bautizan, ¿verdad?, en el nombre de Jehová, pero la persona siempre prosigue, no cambia, no deja, gloria a Dios, de seguir, porque no tenemos al Padre, no tenemos al Dios Padre, aleluya. Santo No Dios. podemos perseverar, dice la Biblia que no podemos perseverar en pecado para que la gracia crezca, en ninguna manera. No podemos perseverar, no podemos vivir en dos aguas, ¿no? Una fuente no da dos aguas. En el trabajo y en la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Es imposible. El cristiano tiene que ser en una cara. Amén. El cristiano tiene que ser, ¿verdad?, prepararse, ¿verdad?, para decir la palabra del Señor. Por eso dice en el libro de Lucas 13:5, os digo, amén, si no os arrepentéis de todos los pecados igualmente. Dice, arrepentíos. Amén. Y no pecarán, porque dice, o perecerán igualmente. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque ¿qué perecerán? Podemos perder, hermano. Dice la palabra también en Hechos 2:38, dice, y Pedro le dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Amén. Es la primera vez en la iglesia, amén, que Cristo les preguntó. Amén. Dice que les preguntó y dice, amén, que si querían, amén. No, les dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que puedan ser salvos. Amén. Tiene que primeramente arrepentirse y luego tiene que bautizarse. El cristiano pasa por ese segundo proceso. Arrepentirse y convertirse. Por eso dice Hechos 13:19, dice, y así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Aleluya. Para estos tiempos que vivimos, hermano, tenemos que arrepentirnos, hermano, porque estamos en un tiempo, hermano, peligroso. Estamos en unos tiempos, hermano, que en un día como hoy, las personas ya en Francia no pueden salir a la iglesia porque tienen las calles, no puede salir a la calle las personas, ¿verdad? ¿Cuántos muertos no hubieron? Entre ellos había una latina, ¿verdad? El nombre no se me olvida, hermano, Nuevis. El nombre Nuevis, ¿verdad? Aleluya. Que estaba en este lugar donde fue acribillada unos 120 personas. Amén. Estamos en tiempos que no hay seguridad donde quiera que nos paremos, hermano. Miraba la noticia hoy en día. Amén, de tantas amenazas que hay sobre Estados Unidos, sobre California, Nueva York, Chicago, hermano, y hay amenazas y el mundo no sabe qué hacer. El gobierno quiere tapar, el gobierno quiere decirle a las personas, aleluya, que todo está bien, para no espantarlo, hermano, pero no todo está bien. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de refrigerio, estamos en tiempo, hermano, aleluya, que tenemos que prepararnos, estamos en tiempo de seguir y predicar el evangelio, hermano, no nos podemos callar. Cristo ha de venir sobre la tierra. La gente no quiere predicar nada de esto, pero hermano, esto no va bien. El mundo, hermano, también en África, este mismo grupo que se ha levantado y mandó 20 personas más. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos en los últimos días, créelo, hermano, que estamos ya viviendo los últimos días. Esto no es juego, el Señor está a las puertas, el Señor ha venido ya. Prepara ese pueblo. No podemos estar jugando con Dios ni sirviendo a Dios a media. Amén. Tenemos que vivir sinceramente. Amén. Y arrepentirnos del corazón. Pasar por este segundo proceso, ¿verdad? ¿Qué significa convertirse? Convertirse es dar, como decimos yo, una vuelta about face de 180 grados, hermano. Porque estamos en los tiempos tan peligrosos, hermano, que ya el mundo no sabe qué hacer. Aleluya. Las vidas, hermano, dicen que le dieron una salida a estas personas. Aleluya. Pero lo que estamos viviendo, hermano, es que hay que cuidarse. No podemos confiar, aleluya, en nadie sino en el Señor Jesús. El Señor nunca nos falla. El mundo falla. Aleluya, pero Cristo nunca falla, hermano. Por eso decimos que pasamos por estos procesos espirituales. ¿Cuál es uno de los procesos más grandes? Es que sí, amén, que tenemos que ser entonces dejarnos. Tenemos que someternos a Dios y someteos a Dios. Resistir al diablo y de vosotros será. No nos podemos dar por vencido, hermano. No nos podemos dar, gloria a Dios, que el enemigo tome ventaja. Tenemos que someternos a Dios, que es el único que no falla. El hombre puede fallar, yo puedo fallar como ser humano. Amén, nuestro esposo, nuestra esposa puede fallar, pero Cristo nunca falla. Nosotros sí podemos tener, pero Dios nos da la fortaleza, ¿verdad? Para seguir hacia adelante. Aleluya. Por eso dice la palabra en el libro, ¿verdad?, de San Mateo 28:19, dice, y ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro deber aquí como cristianos, hermanos, no está dormiendo. Tenemos que ir en el trabajo, donde quiera, no en hora de trabajo. Si está trabajando, hermano, no puedes dejar la máquina corriendo para dejarlo para después de trabajar, no, porque te van a sorprender. No, tampoco en hora de, si estás conduciendo, de estar texteándole, como dice, no, 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 el evangelio por texto. Y conduciendo el carro,
discípulos, tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera del tiempo, hermano. Amén, amén. Yo sé que estamos en tiempos muy difíciles, pero se puede. Yo sé que la iglesia está pasando por dura, ¿verdad? Prueba, hermano, estamos pasando porque nosotros sentimos, es nuestra iglesia, ¿verdad? Es una sola iglesia y estamos, ¿verdad? Se va a hacer duro, ¿verdad? Pero vamos a seguir hacia adelante clamando. No deje, ¿verdad? Al siervo de Dios, aleluya, por nada, ni a diestra ni a siniestra. No lo deje, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, sigamos apoyándolo, sigamos hablándole la palabra, ayudándolo, ¿verdad? En todo lo que podamos hacer, gloria a Dios, por él, especialmente la oración. La familia Sara necesita la oración, hermano. Amén, amén. Aquellos que nos ven allá, gloria a Dios, por YouTube, acuérdense orar por las familias Saras, por los Monserrat Saras. Un pueblo unido, hermano, podemos ser, ¿verdad? Grandes cosas. Aleluya, en ayuno, ¿verdad? Dice que rompe las cadenas. Y si nos unimos 2 o 3 en su nombre, amén, gloria a Dios. Imagínate una congregación, oramos, ¿verdad? No nos dejemos vencer. A veces el ser humano pasa por ciertos procesos en su vida que nos queremos dar por vencidos, pero nosotros no. Amén. Ya allá cuando Moisés en el desierto, ¿verdad? No podía y tuvo que lloró, ¿verdad? Levantarle las manos a Moisés porque ya estaban venciendo la batalla. Yo que esperemos que aquí haya algunos, que haya, ¿verdad? Josué y Caleb que le ayuden al pueblo a vencer, que ayuden, le levanten la mano a Moisés, ¿verdad? Que le ayuden al siervo, al pastor, gloria, a levantar sus manos, porque se cansa uno. El ser humano se cansa, los pastores nos cansamos. Somos seres humanos como cualquier otro. Pero vemos, ¿verdad? Gloria, vamos a levantarle la mano porque la batalla es de todos. Amén, amén. Amén, gloria a Jesús. Santo Dios. Pero Jesús, amén, gloria a Dios. Queremos, hermano, decirle que la palabra de Dios es real. La etapa de los milagros no ha pasado, hermano. La etapa de los milagros sigue siendo. Amén. Porque dice, y así lo recibieron su palabra y fueron bautizados todos y añadían cada día. Amén. A la iglesia se iban añadiendo y Dios quiere añadir a esta iglesia. Olvídate de que hay alguien que va a decir lo negativo. Sí, claro que sí, donde quieren problemas, donde quieren dificultades, donde quiera siempre hay una cizaña. Pues dice la Biblia que las cizañas, digo, crecen. Pero a veces no nos podemos, a veces uno quisiera podría arrancarla, pero dice que tiene que crecer. Amén, amén. Amén. Pero dejemos que el Señor sea, ¿verdad?, el que se encargue de sacar aquella cizaña, aquello negativo, hermano, aquello que a Dios le agrada, deja que Dios lo saque. Amén. Pero dice la palabra del Señor que cuando creyeron, ¿verdad? Y cuando Felipe, ¿verdad? Dice, pero en el libro, ¿verdad? De Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que le anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, y se bautizaron hombres y mujeres. Imagínate, como 3,000 personas se bautizaron en esa primera, amén, predicación de Pedro. Bautizar 3,000 personas, imagínate un día, cuánto tiempo se toma. Dice que entre los 12, si ponemos los 12 apóstoles predicando, ¿verdad?, que se bautizaban, 12 personas, por lo menos tendrían que estar las 8 horas todos bautizando a 3,000 personas. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que, amén, hacía la voluntad de Dios. Por eso que, ¿verdad?, al versículo principal que habíamos hablado, de Hechos 8, 35 y 38, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde, amén, desde esta escritura y anunciando el evangelio de Jesús. Y viendo por el camino, llegaron a cierto lugar. Porque estaba en el grupo que deseaba ser bautizado, deseaba ser de esos miembros que deseaba ser miembro de la iglesia, gloria a Dios. Y dice que se quería bautizar, y dice, ¿qué pides? Que haya agua. Amén. Porque el día de hoy, gloria a Dios, el Señor nos permitió bautizar, gloria a Dios, 4 personas. 3 se hicieron miembros, para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El enemigo creía, ¿verdad?, que venía derrotado. El enemigo creía que puso tantos obstáculos, amén. Y algunos cuando vieron los obstáculos, perdieron. No, esa es mi batalla. Hay personas que cuando ven la prueba, que la cosa está difícil, se esconden, se huyen. Pero muchos se quedaron ahí valientes.
Y el Señor nos ha dado la victoria, hermano. Aleluya. El día de hoy el Señor nos permitió, ¿verdad?, bautizar, gloria a Dios, 4 personas. Qué lindo es la victoria, y sería el gozo, gloria a Dios, hasta un pastor americano que vino por allí con su esposa, se gozó en el mensaje, ¿verdad? Y el Señor hizo obra, aleluya, llegó otra familia desde Washington, gloria a Dios también, gloria a Dios, aleluya, el Señor dice, wow, la gloria es para Dios, bendigo la presencia, porque el Señor se ha de sentir, hermano. Tenemos que procurar, ya que hemos sido bautizados, ahora tenemos que procurar nosotros la presencia, tenemos que procurar, aleluya, ese don que Dios ha prometido. Bautícese en cada uno y recibiréis poder y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que procurar esos dones que son para cada uno de nosotros, esos regalos. Amén. Cuando usted sabe un cumpleaños, ¿verdad? O sabe que va a llegar la Navidad y su esposo le tiene un regalo, usted está deseosa por abrir ese regalo, no puede esperar, gloria a Dios, aleluya, los niños lo ven envuelto y están locos. Estoy seguro que cuando ponen el, aleluya, ahí cerquita de lado ponen su regalo, ya los niños están como que le tengan el té. ¿Ah? Me imagino que Edwincito, ay, y está. Bonito, mamá. Ah, yo me imagino, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Héctor, quizás Kevin. Oh, yo creo que Kevin le abre todos los regalos antes que nadie. En cierta ocasión mis hijas estaban deseosas por tener su regalo. Y ya tenían unos 15, 14, por ahí de 12, 13 años. Y yo nunca dejé mis niños solos. Pero un día me tocó ir con mi esposa a hacer una diligencia rápida. Eso fue como una noche molida ahora. Y mis hijas estaban deseosas por ver ese regalo. ¿Qué tenía? Y ella vio este para mí, este para mí, este para mí, hermano. Ella dice que nos lo confesaron después de muchos años, que querían ese regalo, mirarlo. ¿Sabe qué hicieron estas niñas? Abrieron todito su regalo. Se midieron la ropa. Todos se lo pusieron después, lo pusieron que ni yo mismo me di de cuenta que habían abierto los envueltos y lo pegaron mejor de lo que yo había hecho. Porque querían ese regalo, querían ver lo que tenían. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando ella llegó el día de Christmas, cuando abrieron los presentes, ella demostraba, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, pero qué regalo! ¡Ay, qué gracias, mamá! ¡Gracias, papá! Pero estoy seguro que el gozo no era el mismo. ¿Por qué? Porque primeramente lo que hicieron fue que ya sabían lo que había, solo lo probaron y fingieron. Era un gozo fingido. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Levantó unos cuantos años para confesarlo de que ella abrieron ese regalo, no me lo dieron. Amén, no le iba a pegar, hermano, pero cuando uno quiere ese regalo, ese Espíritu Santo, amén, eso es un gozo inefable. Eso es un gozo, hermano, que Dios nos da, esa presencia, ese don de su Espíritu, hermano, que dice que hablarán nuevas lenguas, echarán fuera el demonio, aleluya, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, que cuando viene ese regalo, viene ese aceite y rebosa nuestra copa, hermano, aleluya, entonces empiezan a fluir dones diferentes. Hay diversidades de dones, aleluya, pero es un solo don. Es un regalo para cada uno. Algo especial, hermano, que el mundo no conoce ni lo tiene. Ese gozo que nosotros tenemos, yo quisiera tenerlo. Y dice, pero ¿qué tú tienes? Usted está cantando. Y yo tengo la experiencia de Dios. La salvación de mi vida. Porque yo tengo ese gozo inefable. Ese gozo que yo tengo no lo da el mundo. Ese gozo que yo tengo no lo da la droga. Ese gozo que yo tengo no lo da los vicios. Eso viene de arriba. Santo Dios. Persona tampoco. No viene cualquier persona, eso viene de arriba para aquellos que lo quieren, pero tenemos que estar limpios. Amén. Cuando dice que al momento que creyeron, gloria a Dios, que fueron bautizados, dice que recibieron al Espíritu Santo. Amén. Muchos lo recibieron, ¿verdad? Ya los apóstoles lo recibieron, gloria a Dios, pero eso no era solamente para ellos, era para que lo dieran a otros. Era para que otros pudieran disfrutar, gloria a Dios. Porque nótese que cuando ellos estaban ellos, tenían, ¿verdad? Los apóstoles estaban estancados, estaban todos, ellos habían recibido el Evangelio, esperaron a Jesús, tantas cosas, Señor, hicieron milagros con Jesús. Pero tuvo que venir una persecución y a moverlos para que salieran del lugar que estaban. Porque ya yo recibí, pero le faltaba
faltaba algo más. Cuando le faltaba era esa unción del Espíritu Santo, que dice, hasta que no se haya convertido. Entonces ahí fue que ya vieron como de ese mensaje. Se levantó Pedro y cuántas vidas no se convirtieron. Cuando predicó Felipe, cuántas vidas no se salvaron. Aleluya. Y hasta este momento, hasta que ha llegado el Evangelio. Y se verá. Porque nosotros tenemos que plantar esa semilla en nuestros hijos. Esa semilla tiene que ser plantada en nuestros hijos, amén. Y cuando ellos nacen, a veces los niños te saben que dicen unas cosas que tú ni sabes. Aleluya, imagínate, qué tremendo, ¿va? Y el Señor usa a los niños, hermano. Yo he visto al Señor moverse en niños, cómo es que Dios los usa. Y nosotros como adultos no nos debemos decir ciertas cosas, pero los niños te lo dicen claro, sin respeto, pero es la palabra de Dios. No niños respetuosos, me refiero a niños que el Señor usa para su voluntad, para su gloria y su honra, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que la Biblia, ¿verdad? Que el Señor los bautizó, luego que los bautizó, los levantó, los envió de lugar en lugar a predicar el Evangelio. El Señor los envió a que hicieran su voluntad, hermano. ¿Por qué? Porque era necesario salir y predicar. Era necesario ya salir de esa rutina en que estaban. Amén. Teníamos que salir ya, gloria a Dios, aleluya. Salir de esa vieja rutina y salir y hacer su voluntad. Amén. Enterrar al viejo hombre, ya salimos de eso. Ya hemos bautizados, hermano. Ahora tenemos que crecer. Ahora tenemos que hacer muros en el Evangelio. Ahora somos, ¿verdad? Cada cual de ustedes, ¿verdad? Ahora somos sostenedores de esta obra. Somos columnas. Amén. Si esas son columnas no detienen eso, se desparrama para abajo. Pero cada persona, amén, somos sostenedores, tanto en el grado espiritual como en la material. Amén. Dios nos usa, ¿verdad? Y a veces hay cosas que no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Dice, ¿verdad? Jesús mismo dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús tuvo que pagar impuestos. No tenía la moneda, pero decía, mira, vete este de allí, cuando vio un pez que lo abrieron, salió la moneda y dice, págale, dale a César. Nosotros como hijos de Dios tenemos ¿verdad? Pasamos nuestra segunda etapa, después de miembros que somos de Dios, tenemos que sostener esta obra. Amén, amén. Esta obra se sostiene, ¿verdad? Como la Biblia lo dice en la Biblia, claro, es nuestro deber, es nuestra cuarta etapa, es de sostener la iglesia. Amén. A veces, ¿verdad? En cierta ocasión, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo conocí a una persona que decía que diezmaba. Y como la Biblia decía el diezmo, pues era 10. Cobraba $500, daba $10. Y eso no es el diezmo. Eso es 1%. Amén. El diezmo son los 10% de lo que uno se gana. Yo tengo un hermano que le tocaba trabajar, hermano secular en la iglesia, es miembro de la iglesia por más de 30 años. En la misma iglesia, fue el que abrió la primera vez su suegro, hizo en esa iglesia. Y a veces le tocaba trabajar sábado y domingo porque trabajaba en la nieve, paliando, ¿sabes? Y se había tormenta. Pero a veces estaba todo, hasta casi un mes, a veces no podía llegar a la iglesia por un mes, porque lo obligaban. Él no iba a hacer domingo, traía un solo sobre por una semana que llegaba, no. Él llegaba a 4 sobres. Él llegaba de la segunda, la tercera, la cuarta semana y llevaba su 10%. Y era una buena sostenedora. A ver, y hasta el día de hoy eso nunca le falla. A veces yo no te digo un número, le decía yo, pero él era fiel en su tiempo. Amén. Traía lo que dice la palabra, el 10%, no el 3%. Hay personas que ganan 400 y no las 20. Eso es un 2%. A mí no me toca hablar esto porque, ¿verdad? Esto es cuestión del pastor, pero a veces los pastores no se deben hablar. Amén. De nacer la obra. Mira, hermano, si hay algo, ¿verdad? Que yo no he bendecido allí en la iglesia de Héctor. La gloria es para ver que las personas llegan y aún apenas están convertidos, hermano, y sostienen la obra. Llegó una familia hace poco, el secretario, ya un miembro, yo no sé, pero yo tengo que diezmar, yo tengo que darle a Dios.
Y hermano, puede creer que dice, mira, esas dos personas que llegaron a ese matrimonio, apenas llevan un mes y ya la primera semana ya estaban trayendo su tiempo. Y no eran miembros. Hermano, ¿por qué? Porque ellos reconocen que la obra no vive con alabanza, con gloria y aleluya también, con lo que se aporta. A veces, ¿verdad? Hay necesidades, ¿verdad? Han llegado ocasiones que no me pueden sostener, pero han llegado ocasiones que ha sido bastante, Señor. Ha llegado aparejado, hermano, porque mire que aquí se paga bastante. Aquí yo pago, allá se paga 1.300 al mes. Y el Señor todavía hasta el día de hoy no nos ha dejado. A veces llegamos la semana con todas cortitas que no entran suficiente, la segunda no entra, y a veces, Señor, tú sabes que la obra necesita, y la otra semana aparece todo. Y hasta el día de hoy llevamos ahí 5 años, pagando 125, casi $60,000. Y hasta el día de hoy, el Señor nos ha aparecido. Amén, gloria a Dios. Y hermano, y el que el Señor cree que nos quería derrotado, hermano, mire, hermano, el Señor ha manejado hasta el día de hoy. El Señor lo ha permitido, la gloria sea para Dios, porque la iglesia ha sido fiel. Hemos podido mudarnos, ya nos mudamos. Apareció, que todavía en menos de 3-4 meses, apareció el down payment. Hermano, se compraron todos los instrumentos nuevos. ¿Cuántos salieron? 2,000 y tantos $. Aleluya. Vamos a estrenar la gloria de Dios, porque el Señor hubo fidelidad. Bueno, el hermano dice, bueno, pastor, vamos a un niño y apareció el dinero, gloria a Dios. Aleluya, el Señor lo ha hecho aquí en este lugar. Gloria a Dios. El Señor ha aparejado, ¿verdad?, en este lugar, y mira qué bonito templo. Y grande y espacioso. Y predicar el Evangelio, hermano. Tenemos al Espíritu Santo. Vamos a salir a predicar la palabra de Dios. Que diga lo que diga, mire, vamos a ver, aquel que está débil, vamos a levantarlo, vamos a decirle, olvídese, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera del tiempo. No es que afuera del tiempo con otras palabras, como digo ahorita, no hay no. Ay, predicar ese evangelio. Usa ese don que Dios ha puesto en ti, hermano. Ese don, esa palabra que tenga a ti. No que lo fustigue ni lo condene, pero sí, llévale la palabra de Dios. Este lugar se va a llenar, hermano. Amén. Tenemos que confiar en que Dios va a levantar, hermano. Pero entonces enseñarle a otros cómo es que la obra se corta. Hermano, porque Dios ha de venir ya pronto. Nos queda poco tiempo, hermano. Queda poco tiempo, ya el Señor ha de venir pronto, hermano. Vamos a hablar la palabra del Señor. Dice la Biblia que si me negare, amén, yo le negaré. A veces negamos a Jesús por no predicar el Evangelio porque no nos atrevemos, hermano, pero tenemos que vestirnos de valentía, de hablar la palabra del Señor, de hablar el Evangelio, hermano. Verás cómo el Señor te va a poner cada día palabras, más que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude, que quite, ¿verdad?, la pereza. Es necesario el pueblo ayunar, hermano. La iglesia, por eso hoy en día la iglesia en un lugar se llena y se ratito, oh, hay tanta, y se vacía, porque no hay oración, no hay resistencia, no hay ayuno. Es necesario ayunar, hermano. ¿Qué es lo que rompe la barrera del ayuno? La Biblia dice que este género no sale si no hay oración y ayuno. Amén. Cuando el pastor congrega a la congregación a ayunar, vamos a ayunar. Vamos a oír con este propósito, ¿verdad?, para que el Señor levante su cielo, hermano. Iglesia, amén. Aleluya, la hermana tiene, amén, la pastora tiene un espíritu, gloria a Dios, aleluya, tremendo. ¿Sabe qué es una cosa? A veces tú ves que ella está enferma, pero aún ella en su enfermedad le levanta el espíritu al pastor. Ellos no pueden estar separados. Aleluya. A veces yo me quedo maravillado. Si tú la ves a ella, se entra debajo allá y cambia la plomería y hace de todo. No sé dónde saca fuerza. Amén. Hay cosas que no puede ser que lo hace ella. Hay cosas que ella hace que no puede, pero es un ministerio. El Señor me hablaba hoy acerca de eso. El Señor hablaba a mi esposa, ¿verdad?, me hablaba a mí y decía, no crea que el ministerio de ustedes es grande, porque ustedes pueden los dos, amén, hacer uno, porque es una sola carne. Yo no puedo decir, yo no necesito de mi esposa, jamás. Igual que la iglesia dice, porque la oreja dice, porque no tengo, porque no soy de tu oreja, amén, no te necesito. Pero mira, el cuerpo humano, aleluya, la iglesia es como un cuerpo, necesita las dos manos. Que le es difícil trabajar con una mano, le es difícil si fueran
La oreja, claro que la necesita. Cada cuerpo de miembro tiene una función. El ojo dice, porque no necesito de ti. No, mira, el ojo necesita los dos. Alguien lo puede ser. Amén. No vaya a ser como una joven ignorante, decía en los tiempos, aleluya, una universitaria, que dice que la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de hacerte caer, sácatelo de ti mismo. Aleluya, dice que la señorita que se sacó el ojo porque la iba a hacer caer. Se refiere, despégate de aquello que te puede hacer caer a ti, sácatelo del lado para que no te pueda hacer caer a ti. Pero sí, el cuerpo necesita, cada uno de ustedes tiene su función. Amén, amén. Así que hagamos la función que Dios quiere hacer en la iglesia, hermano. Hagamos lo que Dios quiere. Cada cual tiene una función diferente. Alguno que sabe mejor tratar con las damas, otro puede tratar con los niños, pero vamos a hacer. La pastora, ¿verdad? Ahora va a necesitar que se le haga un líder para trabajar con esos niños. Vida de sabiduría, dice, si alguno está falto de sabiduría, demándala de Jehová. Aleluya, vida de sabiduría. Arregla tu vida para que esta obra pueda seguir echándose adelante, hermano. Tú tienes talento, hermano. Tú tienes talento, hermano. Amén, amén. Usted, varón, tiene talento. Arregla tu vida completamente, Dios, para que Dios te pueda usar en ese talento que te tiene. Hay talentos aquí. Vamos a ponerlo por obra porque el Señor nos va a llamar a cuenta. Acuérdate que te di talento y lo escondí. Acuérdate de aquel que le dio 6 talentos y dice que los trajo y los multiplicó. Al otro le dio 3 y los multiplicó. Pero aquel que le dio 1 dice que lo escondió. Vamos a permitir hacer que ese talento salga a la luz para la obra de Dios. No esconda ese talento que tiene. Si Dios tiene el talento, usa lo que sabe hacer para su gloria. Amén, amén. No le esconda porque el Señor no va a llevar a cuenta. Y dice que al que tiene se le quitará y se le dará más que tiene. Gloria a Dios. Pero a veces dicen, oh, pero este toca la batería, toca el timbal, toca el piano, toca la tecla, toca la guitarra. Y yo sí tocar, pero no, entonces, pero como no arreglamos nuestra vida con Dios, no nos ponemos en el lugar que Dios quiere, que a veces Dios demanda de nosotros más, porque podemos dar más para Él. Dios nos demanda, podemos dar. ¿Quién dijo que no podemos dar más para Él? Yo a veces, yo menciono en mi iglesia, quiero que salga un conguero. Aleluya, que aprenda a tocar, para que yo no quiero tocar la conga. Yo tengo mi trabajo, tengo mi oficio, yo llevo 30 años tocando en la iglesia, ahora quiero hacer algo más. Aleluya, yo no puedo ser egoísta de lo que es ser. No, tengo que ver que otro se levante. Yo tengo que menguar para que otro crezca. Amén, amén. Tenemos que menguar, hay que tiene que menguar, pero para el otro crezca en el Señor. Así que hermano, que Dios le bendiga. Amén. Nosotros sigan hacia adelante, no mirando a diestra y siniestra, sino mirando al blanco de la soberana vocación, a Cristo que no falla. Amén, aleluya. Gloria a Dios, les exhorto, hermano, amén, y me uno a su fe, que el Señor nos fortalezca. Amén. Vamos a seguir clamando, ¿verdad? No dejemos a nuestro pastor por nada. Estemos a su lado. Y si él no se atreve, hermano, cualquier cosa, llámenos. Estoy a su disposición para ayudar a lo que podamos. Para apoyar a nuestro pastor, para apoyar a la pastora, a sus hijos, ¿verdad? Él necesita. Él está fuerte, está bien herido en su corazón. Vamos a seguir ayudando, ¿verdad? Todo. Yo sé que muchos están ahí. Amén. Llamó Mario los otros días hablando con la pastora, con la esposa. Aleluya. Y eso es amor. Cuando el cuerpo se une, ¿verdad? Vamos a seguir clamando a Dios. Ellos son los que ven a todas las personas. Ellos son los que el Señor los tiene ahí para darnos el alimento que necesitamos. Aleluya. Y yo digo, quisiera, ¿verdad? Yo ser miembro de esta iglesia. Porque la palabra me edifica cuando el pastor predica. Me encanta. Hay 2 personas que a mí me fascina escuchar predicar. Es a mi esposa y al pastor Sara. Yo puedo estar ahí, la gloria sea para Dios. Porque yo sé que Dios los usa. Amén, amén. Amén. Y hay que seguir apoyándonos porque el enemigo quiere pagar, quiere desanimar, pero en el nombre de Jesús vamos a apoyar para seguir hacia adelante. Aleluya. Si alguien desea oración, el altar está abierto.
escuché bien. Gloria a Dios, aleluya. Como dijo el pastor, aleluya, este jueves va a venir, aleluya, en la mañana, gloria a Dios. Esperemos, ¿verdad?, que ya la pastora esté confiando en el Señor también el jueves, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nos dimos a fe de que Dios va a hacer la obra. Amén. Amén. Si alguien le cierra la oración por fortaleza, estamos por orar. Si alguien quiere reconciliar su vida con Dios, estamos por orar. Aleluya. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él. Dice, acercaos a mí y yo me llegaré a vosotros.